Y bienvenido a este salón de protocolo, donde procederemos a celebrar el Día Institucional de la Constitución Española. Alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, señores y señoras jubiladas de nuestro ayuntamiento que han permanecido en él trabajando en cuerpo y alma para Almonte, para sus vecinos y vecinas, y que hoy vais a recibir vuestra merecida jubilación. Familiares y amigos, buenos días a todos. En primer lugar, para mí es un honor, como miembro del equipo de gobierno, concejal de este ayuntamiento, poder conducir este acto tan especial para los españoles y españolas, portando una medalla de concejal del ayuntamiento y que representa a la institución, de carácter mega, súper importante para todos los andaluces, para todos los españoles y para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Representamos a la institución y por ello es la importancia que merece. La celebración del Día de la Constitución se reviste cada año de un matiz especial, porque cada año avanzamos un poco más en la comprensión de su significación, de su presencia y de su alcance en nuestro vivir, que sin apenas darnos cuenta se ha convertido en experiencia. Nuestra Constitución es la Carta Magna, la que nos representa, a la que le debemos el máximo respeto y al que le debemos su cumplimiento más absoluto. Vamos a dar comienzo a este acto del Día de la Constitución, como he dicho anteriormente, con dos partes. Primero las intervenciones políticas y a continuación le haremos el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte que han prestado servicio a esta institución y a su pueblo durante tantos años. Comenzamos con las intervenciones y le pido a doña Cristina Medina del Barco, concejal no escrita, que se acerque al micro para intervenir. Gracias. Gracias, buenos días, señora alcaldesa, compañeros de corporación, autoridades, saludos a todos los presentes y personas que nos ven a través de los medios de comunicación. Mis felicitaciones a los trabajadores homenajeados en el día de hoy por su labor al servicio público de nuestro pueblo y que tengan mucha dicha en la nueva etapa que hoy emprenden. Felicidades a los vecinos de la barriada de la Constitución. Hoy celebramos el 44º aniversario de la Constitución española. Un día grande para España. Felicidades a todos los españoles y a todas las personas que viven en nuestro país. La Constitución es el alma del Estado español. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español al que están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de España desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978. Hoy se pronuncian muchos discursos por las autoridades con las bondades de la Constitución española, pero me gustaría que esos discursos no quedaran en palabras vacías, sino que por parte de los poderes públicos y de quienes han accedido al poder jurando la Constitución, respeten al pueblo y le den cumplimiento, como respeten los símbolos del Estado, la bandera, el escudo, el himno nacional y el respeto a la figura del rey, que como dispone el artículo 56 de nuestra Carta Magna, es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, por lo que reivindico que aunque el partido político que ostenta la alcaldía en un pueblo tenga en su página web Feliz Día de la República, que respete y haga respetar la Constitución. Y en consecuencia la efigie del rey se ponga en el lugar establecido por la ley, en la presidencia del Pleno Municipal y del pueblo de Almonte, como símbolo del Estado y como símbolo de que todos los que conformamos ese Pleno debemos acatar la Constitución y las leyes. El camino del desarrollo y del progreso de nuestro país y de nuestro pueblo es que con convicción lo amemos y que creamos en sus posibilidades, sintiendo orgullo de nuestra patria, que con consenso y unidad respetemos nuestra Constitución, nuestras instituciones y los símbolos que representan a nuestra nación. El acceso al poder, al gobierno, debe ser ejemplar, pues se accede a dirigir el país, un país que en la actualidad ve con preocupación cómo las minorías separatistas ponen en entredicho la integridad y la unidad del territorio español
y por parte del Gobierno de la Nación se hacen continuas cesiones que contravienen el interés general de España para su mantenimiento en el poder, modificando, por ejemplo, el Código Penal, el delito de sedición, pretendiendo modificar el delito de malversación de los caudales públicos, cuando se trata del dinero público, que tanto se ha desviado y robado, y alterando incluso el reparto que se realiza de unas comunidades en detrimento de otras, contraviniendo los principios de igualdad, justicia y solidaridad que establece nuestra Carta Magna y cuyo cumplimiento apelo como marco jurídico y que ha posibilitado la convivencia en democracia y armonía durante más de 40 años. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Debemos trabajar desde todos los ámbitos, nacional, autonómico y local, para que el pueblo se sienta escuchado e identificado en sus representantes públicos. Hay que establecer más medidas contra la corrupción, mecanismos para la recuperación de los fondos públicos desviados y que se asuma una responsabilidad en la gestión que se realiza con el dinero público. Es el camino para dignificar la política, que es la que marca las directrices por las que debe regirse una sociedad y que no debe tener en su finalidad más que el bien común, el interés general. Desde mi humilde posición como concejal del pueblo de Almonte, he visto cómo se ha maltratado el dinero público, cómo no se han seguido los procedimientos legalmente establecidos, y lo he puesto en conocimiento de la justicia. Porque, como dijo Edward Griffin, oponerse a la corrupción en el gobierno es la máxima obligación del patriotismo. Hay un derecho fundamental al que siempre hago una especial mención, y es el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución española. Libertad de expresión necesaria para los ciudadanos y para los políticos que los representan, y que en su apartado 2 establece que el ejercicio de este derecho no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, sin cortar la palabra o el micrófono. Esa es la democracia en su máxima expresión. Es necesario que en las sesiones plenarias de los parlamentos y de los plenos municipales, que es la casa de todos los españoles y ciudadanos, cada representante del pueblo pueda expresar sus opiniones, sus ideas, pues es a través de la reflexión, el debate, el consenso y el diálogo cómo decidimos resolver y afrontar las grandes cuestiones de la vida municipal. Hago mías unas palabras de Louis Chabot, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2010. La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. Es necesario fortalecer el sistema de salud, la importancia de la inversión en el ámbito de los servicios de la salud pública y las investigaciones científicas, reconocidos en los artículos 43 y 44 de la Constitución, haciendo hincapié en la necesidad de abordar el problema invisible de la salud mental, con más herramientas, medios y personal, así como realizar un plan estratégico de prevención del suicidio. Es muy preocupante la crisis económica, la subida de precios, del Euribor, el no incremento de los salarios, por lo que es preciso que los poderes públicos tomen más medidas de protección social y de implementación de apoyo al sector empresarial, atajando la destrucción de empleo, desarrollando actuaciones para fomentar la creación de empresas y puestos de trabajo. Por todo ello, quiero hacer especial mención al artículo 51 de la Constitución española. Se debe luchar contra los abusos en el poder de contratación y de los derechos laborales, habiéndose realizado graves irregularidades en el Ayuntamiento de Almonte, lo que también supone corrupción, conculcando los derechos constitucionales recogidos en los artículos 35 y 38 de la Constitución. La legitimidad en el poder te da la entrega al servicio a los demás, no para instrumentalizarlo en vendetas e intereses personales y espurios. El servicio público es otra cosa. Es respeto, es construcción, es diálogo y es sometimiento a la ley. Todo pueblo que se precie y todo representante público debe defender su territorio, su patrimonio histórico, cultural y artístico, así como los bienes que lo integran, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución, a lo que apelo expresamente, dado los ataques que se han hecho a nuestro patrimonio, así como a las votaciones injustas en el Pleno del Ayuntamiento de Almonte en contra de defender lo nuestro.
En los tiempos difíciles y de crisis tenemos la oportunidad y el reto como representantes políticos de marcar el rumbo para crear el progreso y el desarrollo de nuestra sociedad. Almonte es un pueblo lleno de recursos, cada día más formado. En nuestro municipio tenemos dos principales fuentes de riqueza, que son el turismo y la agricultura, y el turismo aquejado por la estacionalidad. Necesitamos más medidas de desarrollo, de abordar el problema de la estacionalidad y de hacer un desarrollo industrial que aporte un empleo de calidad y estable. España y Almonte se construyen desde el consenso, la unidad, el respeto a la Constitución y a los valores que propugnan. Hago un llamamiento a la unidad, a la legalidad, al patriotismo y a defender con orgullo el país y el pueblo al que pertenecemos. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva Almonte! ¡Viva el Rey! Gracias. Gracias, Cristina, por su intervención, y ahora tomará la palabra la portavoz del Grupo Popular, doña Inmaculada Pérez. Muchas gracias, Macarena. Permítame comenzar felicitando a nuestros trabajadores y trabajadoras jubilados en este día tan especial. Felicitarles por esa gran labor que han desarrollado, por ese encomiable trabajo que han realizado para el Ayuntamiento de forma desinteresada, y de verdad, en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, queda ese gran esfuerzo que han realizado. Hoy es para mí un gran honor dirigirme a los ciudadanos y a todos ustedes en este acto conmemorativo del aniversario de nuestra Constitución española. Una Constitución cuya celebración merece el mayor reconocimiento de todas las instituciones del Estado, pues gracias a ella y a su amparo, España vive hoy en democracia y en libertad. Muchas gracias, señora alcaldesa, por su amable invitación, y a todos por su presencia en este día emotivo y tan lleno de significado, en el que evocamos un periodo único de nuestra historia. En estas primeras palabras, y con motivo de este aniversario, quiero manifestar una vez más mi respeto y compromiso con nuestra Constitución, el mío y el de toda la familia del Partido Popular de Almonte. Un compromiso institucional, pero también, sin duda, personal y moral. Un compromiso que constituye una exigencia de mi responsabilidad, ahora como concejal y secretaria de mi partido, pero siempre como ciudadana. Este aniversario es una gran oportunidad para recordar y reconocer la dimensión histórica de la decisión tomada por los españoles el 6 de diciembre de 1978. Y lo es también, sin duda, para valorar en nuestros días su alcance, proyección, como se merece. Para no olvidar que los valores y principios que hicieron posible esta Carta Magna están hoy más vigentes y son más necesarios que nunca, también, como no, en Almonte. La Constitución Española de 1978 es el gran pacto nacional de convivencia entre los españoles, por la concordia y la reconciliación, por la democracia y por la libertad. No es una constitución más de nuestra historia, desde aquel destello fugaz que supuso la Constitución de Cádiz de 1812. Es la primera realmente fruto del acuerdo y el entendimiento, y no de la imposición. Es la primera que materializa la voluntad de integrar sin excluir. Es la primera que no divide a los españoles, sino que los une, que los convoca para un proyecto común y compartido, para el proyecto de una España diferente, de una España nueva, de una nueva idea de España. Y es que sin la predisposición al acuerdo, nada de lo que hoy celebramos hubiera sido posible. No hubiéramos podido disfrutar de este periodo de libertad, de derechos, de estabilidad política y social, si los ciudadanos hubieran atendido a aquellas profecías y a aquellos profetas del Apocalipsis que auguraban el peor de los destinos. Pero los españoles no tuvieron dudas ni debilidad, tenían inquietud y preocupación, sí, pero también una gran esperanza. Tenían inquietud y preocupación, pero lo más importante es la fe, que en esta vez sí se iba a conseguir. Y así lo demostraron de manera clara y rotunda con su decisión libre, cívica y madura en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Los españoles obviaron los discursos rancios, declinaron la política del miedo y no dejaron pasar el tren de la historia. Nuestra Constitución es la culminación de un proceso que supone el mayor éxito político de la España contemporánea.
Un proceso del que todos podemos sentirnos auténticamente orgullosos, porque en el espíritu, en los valores y en los ideales que inspiraron este periodo de nuestra historia se encuentra la mejor España. Y ese espíritu, esos valores y esos ideales no podemos ni olvidarlos ni desvirtuarlos, sino reivindicarlos hoy con toda legitimidad, porque son la base del consenso político y social que resuelve las diferencias y supera a quienes pretenden, en su beneficio propio, una sociedad enfrentada y dividida. Porque la Constitución del 78 fue posible gracias a la reconciliación. Nunca podremos ni debemos olvidar a esos españoles de diferentes lugares, ideas y sentimientos, del interior y del exilio, que, movidos por unos mismos ideales, empujados por la fuerza y la ilusión del pueblo, con complicidad y una inmensa generosidad, se reconocían y se aceptaban en el reencuentro lleno de emoción, perdón y renuncia. Un abrazo que estaba también lleno de futuro y de esperanza, porque esos españoles quisieron legar a las futuras generaciones, por encima de todo, una España reconciliada, consigo misma, en la que nunca tuvieron que volver a vivir el sufrimiento, el miedo o el rencor que ellos habían padecido, para que el desprecio no volviese a dividir a los españoles, ni el odio venciera a la razón. Esos españoles nos dieron la mejor ejemplo de humanidad y de fraternidad, nos dieron una lección de dignidad. También es la Constitución del entendimiento, el reflejo de la voluntad de todos los españoles de querer entenderse, de respetar las ideas de los demás, de comprender y aceptar las diferencias, poniendo fin a la persecución política y a la intolerancia. Una voluntad de resolver los conflictos y las discrepancias a través del diálogo, respetando las leyes y los derechos de los demás, sin imposiciones ni exclusiones. Finalmente, también es un texto integrador. Nuestra Constitución atesora una vocación integradora que no supone uniformidad, ni significa olvidar o suprimir la diversidad territorial, ni negar la pluralidad, sino asumir y reconocer a todas ellas en una realidad nacional común en la que caben diferentes modos de pensar, de comprender y de sentir. Una España, en fin, que es de todos, construida por todos y sentida y compartida por todos. Bajo ese espíritu de reconciliación, de entendimiento y de integración, la Constitución recogió en su texto las bases fundacionales de una España que se constituyó como un Estado social y democrático de derecho. Una sociedad que decidió dejar de mirar al pasado para empezar a dar pasos hacia el futuro, hacia la modernidad. La Carta Magna de 1978 nos legó una serie de valores y principios que no debemos olvidar. Ahora que en nuestro pueblo hay quien persiste en implantar la política del miedo, en proclamar el discurso del odio y en fomentar la división entre los almonteños. De esas bases fundacionales nació una nueva España, un nuevo Estado, diferente a los anteriores y que rompía con el pasado. España se constituía en una democracia a semejanza de otras naciones occidentales y compartía con repúblicas y monarquías parlamentarias de su entorno los valores constitucionales que proclamaba: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Y es en ellas donde debemos apoyarnos para construir un nuevo Almonte, porque fuera del diálogo, del acuerdo, del entendimiento, del respeto y la concordia, solo hay violencia. Resolver los desencuentros mediante el diálogo y respetar los derechos de los demás son principios definitivamente arraigados en los comportamientos de los ciudadanos, que nadie nos lo arrebate. El sentimiento constitucional, consciente o a veces inconsciente, está hondamente asentado en nuestras actitudes, porque la Constitución es el alma viva de nuestra democracia. Una democracia que no tiene vuelta atrás en el sentir y las conciencias de los españoles y almonteños. Recordémoslo siempre, la Constitución fue un pacto de coraje y no de debilidad, porque el pacto, el diálogo, el entendimiento y la integración constituyen el privilegio de los valientes. Sigamos siendo valientes en Almonte, como lo fuimos en 1978, y hagamos oídos sordos a quienes promueven la división, el miedo, el odio y el rencor. A todos ustedes, feliz día de la Constitución. ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey! Y ¡viva España!
Gracias, Isma, por su intervención. Y ahora le doy la palabra al portavoz del Grupo Ilusión, don Francisco Bello. Muchas gracias. Señora alcaldesa, señores concejales, miembros de la corporación, jefe de la policía local, señoras y señores, y especialmente al alumnado hoy reconocido como ya jubilados y jubiladas de este ayuntamiento, a los cuales les doy la bienvenida al gremio que ya estamos. Permitidme algunas reflexiones en torno a este día de la Constitución. En primer lugar, yo creo que uno de los objetivos fundamentales que existen en política es definir siempre proyectos de futuro para los ciudadanos. La Constitución de 1978 no fue más que la definición de un gran proyecto de futuro para todos los españoles. Para aquellos españoles que decidieron con su responsabilidad votar esa Constitución y para otros muchos españoles que se quedaron en el camino, que durante muchísimos años estuvieron escondidos o tirados en las cunetas y que luego por fin vieron cómo su ideal se hacía realidad en una norma democrática, en una norma constitucional que nos llevaba a todos los españoles hacia un futuro totalmente distinto. Esa responsabilidad ciudadana sigue existiendo y yo creo que en la mente de todos los ciudadanos de España, días como hoy, en los que conmemoramos a nuestra Constitución y este año el 44 aniversario de la Constitución, todos pretendemos tener ese proyecto de futuro claro, esperanzador, que nos haga tener una vida mejor. Por eso es muy importante que este día conmemoremos la Constitución y lo hagamos de la mejor manera posible, que recordemos, como hacemos en cualquier cumpleaños, con felicidad, con agrado, con buenas palabras entre la gente, para que al final todo eso se pueda llevar a cabo. Hoy, y yo quiero tener una versión distinta de la que muchas veces se ofrece en los medios de comunicación, en nuestra Constitución, en nuestro arco parlamentario, están integrados aquellos que en otros tiempos estuvieron fuera de la Constitución. Y yo creo que eso hay que valorarlo como tal. Hoy muchas veces pues, decimos que hay socios del gobierno de España que antes no estaban en la Constitución, pero ahora están. Y yo creo que una de las grandes gentilezas que tiene nuestra Constitución es capaz de albergar que esa diferencia de pensamiento, que esa diferencia de conocimiento en sí mismo de la sociedad se haya integrado por fin. Eso me parece que es un valor que tenemos que considerar. No obstante, también es verdad que los principales debates que hoy se están haciendo en torno a la Constitución quizás no sean los más adecuados. Y no son los más adecuados el que estemos continuamente hablando de separatismo, que estemos hablando continuamente del poco amparo que tiene el Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, o incluso que haya leyes que se promulgan desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado y que no tengan tampoco el respaldo del Poder Judicial. Yo creo que esto está hoy por hoy en candelero y son todos los días saltan noticias y todas las cabezas de telediario aparecen siempre con este tipo de noticias. Y digo esto porque realmente esto es, en democracia hay que perdonar, en democracia hay que integrar y sobre todo en democracia siempre hay que mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Cuando miramos hacia atrás los ciudadanos no lo entienden, los ciudadanos no entienden que estemos permanentemente mirando atrás y que no tengamos un proyecto de futuro hacia adelante. Y nuestra Constitución española, en cada uno de sus artículos, se recoge fundamentalmente esa mirada hacia el futuro, para hacer una España mejor, para que los españoles, todos, tengamos un círculo mejor. Pero como digo, hay debates que lo que propician es que nos fijemos en algunos detalles particulares y no nos fijemos en aspectos más generales que sí que nos interesan a todos los ciudadanos. Muchas veces esas incoherencias de no saber muy bien en qué lugar me sitúo hace que la politocracia o que la partitocracia sea quien realmente domine la estampa nacional y no sean los intereses generales de todos los ciudadanos. Yo particularmente me confieso muy seguidor de las reformas. No creo en las revoluciones. Yo creo que las revoluciones, como bien dijo Felipe González, generan mucho humo durante un día, pero luego son 70 años de restauración. La reforma, de cambiar las cosas poco a poco, con consenso, donde nos vayamos incorporando todo a ese tipo de normas que ya se hacen comunes, es lo que realmente hace que una sociedad avance. Yo quiero recordar a partidos políticos que hoy
dicen ser más constitucionales que ninguno, que estuvieron fuera de la Constitución y que tenían y escribían en contra de la Constitución española. Hoy, afortunadamente, como digo, todo eso está dentro. Por lo tanto, yo creo que llamar al acuerdo, llamar al consenso es lo que hace que realmente los pueblos florezcan. No hay ninguna etapa de florecimiento de ningún pueblo, de ninguna comunidad autónoma, de ninguna ciudad, que no haya sido en base al consenso de todas las fuerzas políticas y de toda la gente que se integra dentro de nuestra realidad. Hay que recuperar constantemente aquellos valores que nos hicieron probar el éxito. En Almonte también. Es decir, aquí tenemos que hablar de compromisos valientes. Tenemos que recuperar ese compromiso valiente de los servidores públicos para hacer cosas importantes por Almonte. Tenemos que recuperar el talento, tenemos que recuperar la capacidad de la gente y sobre todo la ilusión de la buena gente y de los ciudadanos y confiar en que Almonte puede ser un Almonte, como digo, mucho mejor. Y lo decía al principio, no podemos dirimir continuamente o estar en un debate en torno a cuestiones particulares que afectan a unos cuantos. Y estamos continuamente hablando de si cuestiones territoriales de Cataluña, de País Vasco, de Galicia, y no estamos recabando en asuntos que la Constitución los pone como base, y que fue el gran éxito de la transición española y que aún no lo hemos conseguido. Y me refiero a cosas tan interesantes como la educación, como la salud o como el medio ambiente. Y aterrizando, porque yo creo que en este Día de la Constitución también hay que aterrizar en los pueblos. En nuestro pueblo tenemos problemas de salud. Hoy por hoy es una preocupación general de todos los ciudadanos. Quizás una preocupación mucho mayor que la que pueda suponer para nosotros el tema del separatismo catalán o cualquier otra cosa que, como digo, es quien tiene la consideración más especial de toda la clase política. Desde lo local, indudablemente, podemos constituir y hacer que la gobernanza sea mejor y podemos hacer al mismo tiempo que haya más democracia y que la democracia perdure. Ahí estamos llamados los ayuntamientos, que aunque seguimos siendo los hermanos pobres de la democracia, dentro de las administraciones somos los menos considerados porque dependemos de otras administraciones superiores a nosotros, pero en cualquier caso somos los que estamos en contacto directo con los ciudadanos, lo que día a día vivimos todos y cada uno de los problemas que tienen los vecinos de nuestros pueblos. Y ahí realmente, como digo, habría que avanzar. Pero estas son reflexiones en torno a la Constitución que nos permiten ver el panorama y analizar cada cumpleaños de la Constitución, y estamos en el 44, qué es lo que va ocurriendo con ella. Pero yo no quiero terminar sin, indudablemente, dar la felicitación por ese feliz cumpleaños, porque todos los cumpleaños son felices y todos los cumpleaños la gente se ve para pasarlo bien. El 44 aniversario de nuestra Constitución tiene que ser un feliz cumpleaños para todos y todas las españolas. Por supuesto, una afección especial a aquellos vecinos que viven en la barriada de la Constitución, que tienen sus artículos puestos en cada uno de los portales de las que conforman la barriada de la Constitución, y por supuesto también a todas estas personas que hoy están aquí, que ya son jubilados, que pasan a disfrutar de un merecido descanso después de una vida laboral larga, que han sido servidores públicos porque han trabajado desde el ayuntamiento y han estado trabajando para la democracia de nuestro pueblo, y que, bueno, a partir de ahora tengáis una feliz jubilación, que lo paséis bien en compañía de los vuestros, que disfrutéis, como creo que se puede hacer, y que realmente, bueno, el Día de la Constitución siga siendo un día feliz para todos. Muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Ahora pasamos a la segunda parte de este acto de Día de la Constitución, que es la parte más especial que nos trae aquí, de reconocimiento a todos vosotros, a quienes habéis estado al servicio de vuestro pueblo durante todos los años que habéis estado trabajando para esta institución. Empezáis una nueva etapa junto a vuestros familiares y amigos, junto a vuestros hijos, nietos y nietas. Yo os deseo la mejor de la suerte, os deseo que disfrutéis de vuestra familia, de vuestro merecido descanso, y que habéis hecho un trabajo encomiable para vuestro pueblo. Así que la felicidad es más profunda para todos vosotros. Pido ahora la presencia del concejal de Administración y personal del Ayuntamiento de Almonte, don José María García. Es un día de fiesta. Es el día de la Constitución Española. Es el día en el que, como se ha dicho aquí, de la concordia y también de la reivindicación.
porque muchas de las reivindicaciones sociales que podemos hacer están justamente escritas en nuestra Carta Magna. Por tanto, hay que acudir a ella, y acudir a ella, como acudir a la libertad de expresión, debería ser algo absolutamente puesto a hierro en la mente de todos los que somos demócratas, y nunca se debería utilizar la libertad de expresión en contra en un día de la Constitución. Entiendo que, afortunadamente, el fantasma de los que quitaban la libertad de expresión en otros momentos hoy está muy presente, y espero y deseo que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Como decía hace un momento, hoy es un día de reivindicación. La Constitución española establece en el artículo 35.1 que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. El deber de trabajar y el derecho al trabajo. A la libre elección de profesiones y oficios, a la promoción a través del trabajo, a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo, entre otros. Es decir, el derecho al trabajo está recogido en nuestra Constitución, y desgraciadamente las listas de desempleados son muy gruesas en nuestro país y en nuestra Andalucía. Pero además, en el artículo 50 establece literalmente que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Pensiones adecuadas y problemas de salud, vivienda, cultura y ocio absolutamente implementados. Por tanto, el trabajo, según nuestra Constitución, según nuestra Carta Magna, es un derecho fundamental. Por eso hoy aquí, el día en el que nuestra Constitución cumple, como se han dicho, 44 años, y junto a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que se han jubilado en el último año, reivindicamos, porque vuelvo a repetir, hoy es el día de la reivindicación, el día en el que en nuestra Carta Magna está escrito lo que estamos pidiendo. Reivindicamos el valor y la dignidad del trabajo en una sociedad democrática. De la misma forma y en el mismo sentido, hemos de reivindicar y garantizar que las pensiones que empezarán a percibir ustedes, los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Almonte aquí presentes, como un derecho que han adquirido ustedes a lo largo de su vida laboral, las pensiones les proporcionen la cobertura social que les permita desarrollar una vida digna. Lo que decía anteriormente, no es solamente la pensión, sino que además se os garantice el derecho a una salud pública y a la cultura y al ocio. Por tanto, la palabra clave de lo que estoy diciendo en este trasfondo de estos dos preceptos constitucionales es la palabra dignidad. La dignidad que nos aporta el trabajo y la que nos debe aportar las pensiones, haciendo posible una retribución justa del pensionista que a lo largo de su vida laboral ha contribuido con sus aportaciones a la seguridad social, al bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, de nuestra comunidad y de nuestro país. Así pues, las pensiones, como se deduce de nuestro texto constitucional, son también un mecanismo intergeneracional. Dicho de otra forma, las pensiones deben ser consideradas como una cadena de solidaridad entre generaciones que debe prevalecer como un derecho básico en un Estado social y de derecho. Todos, en este país, todos somos conscientes que la polémica sobre las pensiones acapara el debate público. Está todos los días en todos los medios de comunicación. El significativo aumento de la esperanza de vida incrementa el número de pensionistas cada día y, por tanto, la cantidad que el Estado tiene que destinar a las pensiones. Pero también es sabido por todos que la precariedad del mercado de trabajo merma el número de cotizantes y también la contribución que esto hace a la seguridad social. Todo ello, unido a una falta de planificación y a un uso más que discutible de la conocida como hucha de las pensiones, nos ha llevado
a una situación en la que urge tomar medidas que permitan el mantenimiento y el sostenimiento del sistema de pensiones públicos para el futuro. Y quiero decir bien claro, pensiones públicas para el futuro. Hoy, más que nunca, es necesario aplicar medidas que garanticen el futuro de las pensiones. Pero al mismo tiempo, al menos desde nuestra óptica progresista y de justicia, esta cuestión nunca debería recaer sobre las rentas más bajas, ya que, en sintonía con lo que dice la letra de nuestra Constitución, no solo deben ser beneficiarios de una pensión digna actualizada con parámetros tales como el IPC, que por cierto y afortunadamente ha decidido el gobierno actual en un contexto muy difícil, con una inflación muy grande, sino que también hay que garantizarle, lo que decía anteriormente, la cobertura social a la que todos los ciudadanos de este país tenemos derecho. Dicho de otra forma, la crisis o los cambios demográficos en ningún caso deben suponer una merma de derechos sociales. Nunca. Y especialmente para la población más vulnerable, los que menos tienen, en este caso, los pensionistas. De esta forma, estaríamos siendo consecuentes y reivindicativos con el mandato constitucional. Está escrito, como he dicho antes, en la Constitución. Y además debemos de exigir a los poderes públicos y a los agentes sociales que velen por el cumplimiento de estos preceptos. Este reconocimiento institucional que hoy hacemos a los trabajadores y a las trabajadoras en el día de su jubilación, saben ustedes que es un pequeño tributo por haber dedicado gran parte de vuestras vidas a ser servidores públicos, cumpliendo con su cometido profesional, con dedicación, profesionalidad y contribuyendo, sin lugar a dudas, a aumentar la calidad de los ciudadanos de nuestro municipio. Este es, a mi juicio, el sentido de este Día de la Constitución, al menos desde el punto de vista del pensionista. El de la prevalencia del Estado social y democrático de derecho, sobre las vicisitudes que nos van deparando la historia, sobre los momentos coyunturales. Debe prevalecer el derecho a la dignidad. Para eso debe de estar la política y los políticos, para equilibrar y asegurar una redistribución justa de los recursos. Para eso tenemos el recordatorio permanente que está escrito en nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, que hoy celebramos. Por todos estos motivos, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almonte quiere expresar a los trabajadores y trabajadoras hoy aquí presentes su reconocimiento y desearles la mejor suerte en la nueva etapa que inician. Si me lo permiten, aprovechenla como una nueva oportunidad de hacer lo que hasta ahora, por circunstancias, no han podido hacer. Disfrútenla y sean felices. A continuación, voy a nombrar a todos los trabajadores y trabajadoras que se jubilan en el día de hoy y a los que homenajeamos. Y luego, a continuación, iré llamando uno a uno y la señora alcaldesa les hará un reconocimiento. Los trabajadores y trabajadoras que se jubilan en este año son don José Miguel Mesa Martín, don José Pérez Bejarano, don Antonio Martínez Fernández, don Pedro José de la Rosa Espina, don José Valle Cruz, don Antonio Ramos Endrina, don Manuel Coronel Cruz, don Antonio Matías Vega Valladolid, doña María Rocío Acosta Bizcocho, don José María Márquez Espina, don Felipe Rodríguez Ruiz, don José Pérez Valladolid, doña Juana Vega Coronel, don José Pérez Pérez, don Manuel Ramos Huelva, don Francisco José Cerrato, don Alfonso Medina Ortiz, doña Sofía Cáceres Rodríguez y don Antonio Viera Ramos, para los que desde aquí pido un fuerte aplauso. Y ahora, como decía, iré nombrando a los presentes. En primer lugar, don Antonio Martínez Hernández. Sí, por favor.
José de la Rosa Espina. José Valle Cruz. Antonio Ramos Endrina. Antonio Matías Vega Valladolid. José Pérez Valladolid. Juana Vega Coronel. José Pérez Pérez. Manuel Ramos Huelva. Francisco José Rodríguez Cerrato. Alfonso Medina Ortiz. Y Antonio Viera Ramos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, José María, y muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena, y a pasar ya el resto de vuestras vidas junto a vuestros familiares y amigos y disfrutar mucho. Así que felicidades a todos por el Día de la Constitución y que paséis hoy un gran día junto a todos vuestros familiares y amigos, y ahora les doy la palabra a la alcaldesa de Almonte, doña Rocío del Mar Castellano. Gracias, Macarena.
compañeros y compañeras de la corporación, jefe de la policía local, agentes de la policía local que también nos acompañan, compañeros de protección civil, homenajeados y homenajeadas, familiares y amigos, buenos días o no sé si ya son buenas tardes. Uno de los valores inspiradores de la Constitución es la voluntad de acuerdo como forma de superar las lógicas discrepancias que se dan en el seno de nuestra sociedad, fomentando el acuerdo en todos los ámbitos como una herramienta básica de la convivencia democrática. Estaremos construyendo las bases de nuestro progreso. Por el contrario, la división, la contaminación del debate público, especialmente el político, con la utilización de formas antidemocráticas, de mensajes y acciones que se caracterizan por la falta de respeto al que está en una posición distinta a la nuestra, estas formas, repito, no aportan nada positivo al bien común. La Constitución consagra la libertad como un derecho fundamental en democracia, pero el ejercicio de la libertad debe ser responsable. Por eso, el texto constitucional es un catálogo de derechos, pero también de deberes. De hecho, el Estado de Derecho no hubiera sido posible sin unas reglas del juego que, como tales, nos señalan los límites imprescindibles para la convivencia. En este sentido, la democracia no es posible o se la violenta cuando no se actúa desde el respeto a estas reglas. Respeto, repito, es precisamente el concepto ético clave que impregna todo el texto constitucional y que en una sociedad democrática madura también debería presidir las relaciones entre los diversos grupos y personas. Si algo nos está enseñando el actual contexto social y político es la necesidad que tenemos del pensamiento razonado frente a esos discursos con lo que intentan hacer es polarizar a los ciudadanos, dibujando un mundo en blanco y negro, de buenos y malos, apelando a lo emocional, fomentando la visceralidad y simplificando la realidad. No tenemos que recuperar el compromiso valiente. Almonte es un pueblo valiente y así lo ha demostrado. Lo que tenemos que recuperar, insisto, es el respeto y la política con mayúscula, al servicio del pueblo. La reciente visita de la ministra de Transición Ecológica a Almonte y del presidente de Gobierno a Doñana, en el contexto de la presentación del denominado Marco de Actuaciones para Doñana, ha puesto de relieve, una vez más, la importancia de la proyección de nuestro término de la misma forma que en su momento la tuvo con el Plan Operativo de Doñana, programa de inversiones europeo que se tradujo en la realización de importantes infraestructuras en nuestro suelo. Cito estos dos hechos como una evidencia en el Día de la Constitución de que la magnitud de nuestro término, la riqueza de nuestro patrimonio cultural y medioambiental, así como su potencial económico, exigen de una amplitud de mira que bien pueden tener como referencia la Carta Magna, tanto por su significación histórica como por los propios valores sobre los que se fundamenta y que no son otros que los democráticos. No se trata, cuando se menciona la trascendencia de nuestro término municipal, de ningún orgullo patrio malentendido, sino sencillamente de lo que podemos constatar si repasamos nuestra historia reciente, como cuando en los años 90 focalizamos el movimiento internacional por la sostenibilidad que se inició con la cumbre de Río con el subsiguiente dictamen de la Comisión de Expertos. Y ahora, en el contexto de la preocupación mundial por el cambio climático, también somos el centro de atención en la aplicación de importantes proyectos que den una respuesta de futuro a la escasez de agua, que por cierto han estado precedidos de propuestas y reivindicaciones por parte del Gobierno municipal, que siempre ha considerado esta cuestión como una absoluta prioridad, incluyendo el ciclo integral de este bien escaso y su reciclaje. Todo ello nos lleva, en el Día de la Constitución, a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de trabajar unidos como pueblo, empezando, por supuesto, por los grupos que componen la corporación municipal, para responder a los grandes retos que, sin duda, tendremos de cara al futuro. Un futuro que, en muchos aspectos, como ya lo estamos comprobando, nos va a exigir nuevas respuestas a nuevos problemas. Esta legislatura ha sido un buen ejemplo de lo cambiante y lo volátil que se ha vuelto nuestro mundo, cuando en el transcurso de pocos años hemos tenido que sufrir una pandemia global
y una guerra en suelo europeo que ha agudizado la crisis económica que había provocado la pandemia y que a su vez estuvo precedida por la prolongada crisis financiera de 2008. Quizás la lección que podemos extraer de todo este estado de cosas es que en la actualidad lo local y lo global están más estrechamente relacionados que nunca. Cada municipio, como es lógico, seguirá teniendo sus problemas específicos, los del día a día de cualquier comunidad, pero también es preciso, como decía, aplicar en la gestión de lo público una visión más amplia e integradora que, especialmente en un término de nuestras características y con tantas implicaciones supramunicipales, deberán formar parte de la ejecutoria de los gobiernos que nos sucederán. Debemos ser conscientes, en un día como hoy, de que la política y la vida social en general no pueden ser ya expresión de una forma exclusiva y excluyente de ver las cosas, sencillamente por la complejidad de la realidad que nos ha tocado vivir. Como también adquirirán un especial valor el consenso y la participación, como dos herramientas fundamentales en el planteamiento y la resolución de las grandes cuestiones. Tenemos el marco perfecto de la Constitución, más allá de reformas puntuales que puedan ser necesarias, para que nuestra convivencia democrática se fortalezca, que es la mejor forma de progreso y de justicia social a la que aspiramos, como se ha demostrado ya en las últimas 4 décadas. En nuestras manos está que su significado permanezca vigente y siga iluminando a las futuras generaciones para las que trabajamos en el presente. Solo unas palabras finales para felicitar y reconocer la trayectoria laboral de los trabajadores y trabajadoras municipales que se han jubilado en el último año, a los que agradecemos su entrega y dedicación al servicio de los intereses generales de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Feliz Día de la Constitución. Damos por concluido el acto. Si queréis fuera, mejor, que el día está bueno, los que quieran, queréis hacer una foto, los homenajeados o la corporación en el Monumento de la Constitución, como queráis. Aprovechamos que hoy creo que es el único día que nos va a ver el puente.